Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna, el sistema de campos de concentración y exterminio nazi. Es un tema duro, sí, pero entenderlo es absolutamente fundamental. Y es que no hablamos de algo improvisado, fue una maquinaria industrial, perfectamente diseñada con un único y terrible propósito: aniquilar a millones de seres humanos a una escala que el mundo jamás había visto. Para comprender cómo se llegó a este punto, vamos a estructurar el análisis en 4 partes clave. Bien, empecemos por el principio. ¿Cómo surge una red tan brutal y tan extensa? Pues, aunque parezca mentira, todo comenzó mucho antes de que estallara la guerra. Todo arranca en 1933 con un primer campo pensado para los oponentes políticos dentro de la propia Alemania. Pero esto fue solo el germen. Pronto las SS se hicieron con el control total y, a medida que la guerra avanzaba, el sistema se expandió de una forma exponencial por toda Europa, atrapando a millones de personas. Y claro, es crucial saber quiénes eran las SS. No eran simples soldados. Hablamos de una organización paramilitar fanatizada que gestionaba toda la red de campos con una crueldad metódica, aplicando una violencia sistemática para mantener un control absoluto. Eran el motor de esta maquinaria. Vale, ahora vamos a ver cómo se organizaba todo esto, porque no todos los campos eran iguales. Existía una clasificación terrible, una división basada en la función que cumplía cada uno. Y aquí tenemos que entender una diferencia fundamental. Por un lado estaban los campos de concentración, donde se buscaba explotar a los prisioneros hasta la muerte a través del trabajo. Pero por otro estaban los campos de exterminio, que eran literalmente fábricas de muerte. Su único objetivo era asesinar de la forma más rápida, masiva y eficiente posible. El destino de una persona se decidía en cuestión de minutos, nada más llegar. En un proceso que llamaban la selección, se separaba a quienes podían trabajar de quienes iban a ser asesinados de inmediato. Era el primer paso de un sistema diseñado para deshumanizar, para anular por completo a cada individuo. Y para borrar por completo su identidad, se les asignaba un triángulo de un color determinado, que los clasificaba y, sobre todo, los dividía. En lugares como Auschwitz, la deshumanización iba un paso más allá. Se les tatuaba un número en el brazo. Ese número pasaba a ser su nombre. Pero, ¿y qué pasaba con quienes sobrevivían a esa primera selección? ¿Cómo era la vida, o la supervivencia, más bien, en un entorno diseñado para destrozar el cuerpo y también el espíritu? La vida en los barracones era sencillamente una lucha diaria. El hacinamiento era brutal, no había higiene, el frío en invierno era insoportable. Todo esto hacía que enfermedades como el tifus se extendieran sin ningún control, provocando una mortalidad altísima. Y a todo esto había que sumarle el trabajo forzado. Se obligaba a los prisioneros a realizar tareas físicas que eran absolutamente agotadoras, durante más de 12 horas al día. Daba igual si llovía, nevaba o hacía un calor asfixiante. La comida era otra forma de tortura, de control. Las raciones eran tan mínimas que era imposible sostener una vida humana con ellas. El hambre constante era, en realidad, un arma más, usada para debilitar a los prisioneros hasta la muerte. O sea que el trabajo forzado no buscaba solo un beneficio económico ni mucho menos. Era un método deliberado, lo que se ha llamado exterminio a través del trabajo. Estaba diseñado para usar a las personas hasta que sus cuerpos simplemente no aguantaran más. Pero a pesar de todo, incluso en medio de ese infierno, la humanidad se abrió paso. Hubo actos de resistencia de todo tipo, desde compartir un trozo de pan o sabotear la producción en las fábricas, hasta levantamientos armados o la documentación secreta de los crímenes que se cometían. Eran formas de aferrarse a la dignidad. Bueno, y con esto llegamos a la parte final de este análisis. ¿Cómo terminó todo este sistema? Y sobre todo, ¿qué lecciones nos deja para el presente y para el futuro? Hacia el final de la guerra, en un último y desesperado acto de crueldad, los nazis forzaron a los prisioneros a evacuar los campos. Son las conocidas como marchas de la muerte. El objetivo era ocultar las pruebas. Miles de personas que habían logrado sobrevivir durante años murieron de agotamiento o asesinados a pocos días de la liberación. Cuando las tropas aliadas por fin liberaron los campos, lo que encontraron fue un horror indescriptible. Las pruebas que se recogieron allí fueron clave para los juicios de Nuremberg, donde por primera vez el mundo intentó juzgar y hacer justicia frente a crímenes de esta magnitud. Y esto nos lleva a la reflexión final, porque estudiar estos hechos no es solo mirar al pasado, es una responsabilidad. Es entender hasta dónde puede llegar el odio y, sobre todo, es la herramienta para construir un futuro donde la intolerancia no vuelva a tener cabida. La pregunta, claro, queda abierta para todos nosotros.